De momento el futuro para Siria es difícil de pronosticar. A la oposición armada del ahora expresidente Bashar al-Assad solo le tomó 11 días avanzar desde la toma de Alepo en el noroccidente hacia el sur y llegar a Damasco, la capital, para posteriormente tomar el poder como lo vimos hace solamente un día. Una toma que según Rusia fue negociada y además permitió la salida inmediata de Bashar al-Assad, que ahora está asilado en Moscú, la capital rusa. La incertidumbre no solo es nacional, no solamente es en Siria, también es regional, desde luego, por el giro que pueda tomar Siria. De allí que incluso actores neurálgicos en la región de Asia Occidental pidan la preservación de la unidad, la preservación de la soberanía y de la integridad territorial siria. Bienvenidos. En la madrugada del domingo, las facciones de la oposición armada siria lograron ingresar a la capital, Damasco, tomando el control de las principales instalaciones gubernamentales y estratégicas del país. Este avance provocó la caída del gobierno de Bashar al-Assad y su salida hacia Rusia. Los países regionales reaccionaron a la entrada de Siria en una nueva era, advirtiendo sobre la caída del país en el caos y el terrorismo. Turquía pide una transición pacífica que le lleve a la estabilidad lo antes posible. Syria has reached a stage where the Syrian people will shape the future of their own country. Today, there is hope. The Syrian people cannot achieve this alone. The international community must support the Syrian people. Turkey attaches great importance to the national unity, stability, sovereignty and territorial integrity of Syria and the well-being of the Syrian people. La Cancillería de Rusia, a su vez, expresó el apoyo de Moscú a un diálogo político inclusivo, basado en la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán reafirmó su compromiso con la soberanía y unidad de Siria, subrayando que el futuro del país árabe debe ser determinado por su propio pueblo, sin injerencias extranjeras. تعامل ما با اونها بستگی به رفتار اونها خواهد داشت. این که چه سیاستی رو در مقابل جمهوری اسلامی ایران در مقابل شیعیان سوریه اتخاذ میکنن، چه فاصله ای رو بین اونها و رژیم صهیونیستی خواهد بود، چه فاصله بین اونها و گروه‌های تروریستی خواهد بود، در رفتارشون چگونه رفتار خواهند، همه اینها رو ملاحظه خواهیم کرد. Desde la ONU, el enviado especial del organismo ha pedido a todos los grupos armados en Siria que respeten la ley y el orden preservando las instituciones públicas. All armed actors on the ground maintain good conduct, law and order, protect civilians and preserve public institutions. Let me urge all Syrians to prioritize dialogue, unity and respect for international humanitarian law and human rights as they seek to rebuild their society. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de Rusia, celebrarán este lunes conversaciones a puertas cerradas sobre la situación en Siria y el futuro que le espera al país árabe. Esa es la gran interrogante. ¿Cuál será el futuro de Siria? ¿Cuál será el futuro para los propios sirios? Y desde luego, ¿cuál será el giro que va a dar Siria para toda la región de Asia Occidental? Tema de análisis de inmediato con nuestros panelistas a pantalla. Esta noche nos acompañan desde luego expertos en el análisis geopolítico. Desde Pergamino, en Argentina, Cristian Lamesa. Cristian es periodista, escritor y analista geopolítico, además analista internacional. Ya le ve en pantalla. Acompañando a Cristian, también desde Argentina, pero desde Buenos Aires, la capital, le ve en pantalla Ariel Umpierres, graduado en Economía, Historia Medieval y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona de París, experto en Relaciones Internacionales y Geopolítica.
Bueno, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen inicio de semana. Vaya semana, ¿no? Tremendo fin de semana que nos deja este inicio de diciembre. Uno siempre dice, bueno, no, en diciembre no pasa prácticamente nada. Las noticias son muy tranquilitas en diciembre, pero claro que no. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, encantado de estar con ustedes y la verdad que sí, un diciembre para el infarto. Un saludo. No, por favor, gracias a los dos. Agradecemos desde luego su tiempo, su disponibilidad y por supuesto, bueno, más que agradecerles también ese análisis correspondiente necesario para tratar de entender un poco el porqué de toda esta situación, ¿no? Buscar el detrás, estar detrás de toda esta situación. Cristian, ¿cuál puede ser la naturaleza de un gobierno ahora pensando a futuro? ¿Cuál puede ser la naturaleza de un gobierno que tiene historial extremista, que está catalogado por Occidente como una organización terrorista, pero que aún así es celebrado en Siria y es celebrado en buena parte del mundo? Acá hay una disyuntiva. Yo creo que no debemos tener demasiadas esperanzas en cuanto a que vaya a ser un gobierno que tenga esto que está pareciendo querer mostrar, ¿no? Como que van a ser un gobierno inclusivo, un gobierno que no va a atentar contra las minorías. Yo creo que esta organización HTS o Hayat Tahrir al-Sham, que tampoco hace falta recordar mucho los nombres porque los cambian frecuentemente, porque no son... Me parece por temporadas. Claro, es lo que era Al-Qaeda, lo que era el Estado Islámico, y todos creo que tenemos en nuestra memoria las horrendas imágenes de esos videos tan cinematográficamente realizados de hace 10, 12, 13 años, en los cuales prendían fuego vivos a prisioneros de guerra, decapitaban a cantidad de gente en playas y hacían un montón de atrocidades. Bueno, estos son los herederos, estos son los que ha financiado Turquía, Israel, los Estados Unidos y bueno, yo creo que ojalá nos sorprendan habiendo cambiado radicalmente su forma de actuar, cosa que me temo que no va a suceder, lo cual sería, por supuesto, para el pueblo sirio nuevamente un tremendo sufrimiento. Ariel, de momento hay no menos de 4 grandes grupos, sectores, o digamos organizaciones que están disputándose o podrían estar disputándose un poco, yo creo que por un lado la supervivencia y desde luego el poder y los intereses de Siria. Está la oposición que está apoyada por Turquía, está la oposición que está liderada ahora por este HTS, están los grupos que no están identificados por alguna corriente específica, pero que están agrupados entre sí, y están los grupos kurdos que están en el norte con mayor preponderancia en el nororiente de Siria. Acá hubo unidad, claro está, de todos estos grupos de la oposición. 11 días fue lo que duraron para poder bajar por toda la franja occidental hasta llegar a Damasco. Pero entonces la gran pregunta acá es, ¿será que va a prevalecer esa unidad en función del tan necesario pluralismo en Siria para poder sacar al país adelante? Bueno, lo que tú describes es una parte del problema, porque esa es la realidad de todo el mundo árabe y del mundo musulmán en realidad. En Siria, entre los kurdos ya hay diferencias. Están los drusos. Sí, exacto. Eso sin mencionar todas las milicias que están apoyando a cada sector. Entonces yo entiendo perfectamente la declaración que hizo, que tú mencionabas, el gobierno iraní, que dijo esto, que lo resuelva el pueblo sirio. Bueno, uno se puede preguntar, ¿quién es el pueblo sirio? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Recordemos que ese país surgió del fin del Imperio Otomano allá en 1920, su independencia como república en los años 60, y todo muy precario en realidad. Y a eso agreguémosle el juego de las grandes potencias. Allí juegan todos, juegan los Estados Unidos, juega Gran Bretaña, juega obviamente Israel, etcétera, obviamente Rusia, Irán, China. Yo creo que va a ser muy difícil, y creo que lo lamentable de todo esto es que yo he estado varias veces en Siria y es un país maravilloso, con una gente maravillosa, pero que en realidad tiene muchas contradicciones entre sí. Lo que quiere decir es que
si queremos analizar el proceso sirio con una óptica o una visión occidental, democrática, moderna, no va a funcionar, porque no es así como funcionan las cosas. Hay diferencias tribales entre una región y otra. Entonces, de lo que se trataría aquí, como hipótesis, pero creo que no va a ocurrir, es que las grandes potencias los dejen tranquilos, dejen de financiar a unos y a otros, armar a unos y a otros. Por ejemplo, es un tema recurrente en estos días que Erdogan, Turquía traicionó a Siria y a Bashar al-Assad. Es cierto, pero hace unos pocos años eran íntimos amigos, iban de vacaciones juntos con familias. O sea, las cosas evolucionan tan rápidamente. Los intereses eran otros. Intereses, circunstancias, potencias, la geopolítica mundial, ahora juega China allí, Rusia tiene 2 bases militares importantes, de las cuales una, Tartus, es muy importante para su futuro, su expansión en África. En fin, yo creo que acá, yo estoy realmente muy apenado, muy desilusionado. Creo que los grandes perdedores, además allí, son nuestros queridos hermanos palestinos, allí en Gaza y el resto, porque han quedado aislados, sin apoyo. Hay que decir que Bashar al-Assad hasta hace 2 días estaba negociando con el Occidente créditos internacionales, salirse del eje de la resistencia, dejar de apoyar a Hezbollah. O sea, yo lo que creo que hay que no mirar con ojos occidentales y tampoco con una visión romántica. Hay buenos y malos, los buenos son aquellos y los malos son estos y van a jugar. No, eso no funciona así, ese tipo de razonamiento. Por eso la geopolítica de esta región es extremadamente compleja. Lo deseable es que las grandes potencias dejaran de influir. Bueno, ya tenemos a Israel invadiendo más allá de los altos del Golán. Exacto, y llegando hasta ciudades, tratando de posicionarse. Y tú le haces una pregunta a Cristian, que la respondió obviamente brillantemente. Yo agregaría esto si es posible unidad. Porque no la va a haber, porque se vienen peleando desde hace décadas entre ellos. Hay intereses económicos en estos grupos. A ellos mismos les sorprendió la facilidad con la que llegaron a Damasco. Hasta hace una semana atrás era 11 días les tomó. Exactamente. Entonces imagínate, llegan, los une las ansias de poder. Ahora, cuando haya que gobernar y distribuirse el poder y sobre todo los negocios, la parte económica de todo eso, allí van a empezar las contradicciones. Bueno, este hombre, que no recuerdo, como decía Cristian, no es necesario recordar los nombres, que hoy lidera el HTS, hasta hace unos años era un fanático de Al-Qaeda y de el ISIS, de estos que cortaban cabezas, quemaban seres humanos, azotaban a mujeres. Y hoy lo entrevista a la CNN y parece un hombre, digamos, occidentalizado, con valores occidentales. Entonces, todo está muy trasvestido allí y por eso el análisis debe ser con mucha mesura. En todo caso, creo que la prioridad sería, como digo, la no intervención de potencias extranjeras y sobre todo salvaguardar de una vez por todas a los hermanos palestinos que están siendo masacrados cotidianamente por los judíos de Israel, que odian a todo el mundo, que no odian solamente a los palestinos, también a los cristianos y demás. Hoy el objetivo es aniquilar físicamente o expulsar de esa región a los palestinos. Ojo, porque ya tengo entendido por ahí que escuché que el comando superior de Israel quiere apropiarse ya de Cisjordania, disolver la autoridad palestina. O sea, van por más. No es que esto ha sido una victoria sin duda de Netanyahu. Era una de las declaraciones del propio gabinete de Benjamin Netanyahu, la apropiación por completo de toda la Cisjordania ocupada. Bueno, no en vano, no han dejado de insistir con el establecimiento de más colonos en toda la zona de Cisjordania ocupada. Perdona que te interrumpa, Ariel. Hablabas de Occidente, el interés de Occidente. Cristian, ¿cómo no pensar acá en un interés de Occidente en una Siria que por décadas ha sido asolada por la sombra de Occidente, o azotada más bien por la sombra de Occidente, por esa ubicación estratégica que tiene Siria, por ser el punto de conexión entre Asia y Europa a través del mar Mediterráneo, por donde han habido muchísimos proyectos de infraestructura para el transporte de hidrocarburos, por ejemplo? ¿Cómo no pensar eso de Occidente?
Sí, por supuesto. Hay que recordar también no solo la posición estratégica que tiene Siria en Medio Oriente, sino que también es un país que cuenta con grandes riquezas naturales, el petróleo, por supuesto, que es lo más conocido tal vez, pero tiene de las tierras más fértiles de la región, tiene reservas de agua muy importantes, son riquezas muy, muy preciadas, ¿no? Y más en esa zona. Yo creo que Occidente, como siempre, Europa en particular en este caso, se presta a estas maniobras, ¿no? A estas maniobras geopolíticas que terminan destruyendo países. Lo vimos en Libia, que era un país que era ejemplo del mundo árabe en cuanto a lo avanzado de su sociedad, de su economía, tanto que sale en Occidente del tema de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Era un país que había logrado eso en una enorme medida para lo que es el mundo islámico, a mi modo de ver, y colaboraron para destruirlo, para sumirlo en el caos, y después lo que ocurre es que Europa se queja de los refugiados, se queja después de la inmigración, pero no dudan en destruir países, y después, por supuesto, de estas experiencias Siria va a haber un vuelto, como le decimos en Argentina, que va a ser, por supuesto, oleadas de inmigración, oleadas de refugiados que tienen que salir huyendo cuando estos regímenes que ellos favorecen el establecimiento, como desgraciadamente me parece vislumbrar que va a ser el futuro de Siria, y después se quejan de la población desesperada que busca refugio en otros lugares, y creo que en realidad es casi una justicia poética porque son los que propiciaron la destrucción de estos países. Entonces Occidente me parece que cada vez menos piensa en los intereses nacionales, cada vez menos piensa en sus propias poblaciones y cada vez se deja manejar más por esas corporaciones, por esa corporatocracia que parece querer gobernar el mundo por encima de la soberanía nacional de los países. Sí, bajo la falsa imposición de la supuesta democracia. Lo hemos visto a lo largo de todas estas décadas. Ariel, ¿qué pudo haber conducido a esta caída? ¿Factores internos, ausencia de cohesión o factores externos de plano? ¿O los dos? Obviamente que todo junto. Y le agregaría un factor también, y es que creo que grandes aliados, que eran Rusia e Irán de Bashar al-Assad, están debilitados. Esto no es políticamente correcto decirlo hoy en día, pero Rusia tiene problemas en Ucrania. Es decir, es una guerra que se prolonga, ya van casi 3 años, vamos a ver cómo evoluciona eso, hay mucho recurso invertido allí, material y humano. Irán ha acusado los golpes que Israel le ha dado a su vigencia política, militar, tiene problemas económicos, tiene un gobierno que no es el de antes, en fin, hay una realidad que hace que esto se produjo tan rápidamente, esta evolución. Y también un factor interno, hace 14 años que están en guerra civil, interna, grupos, etcétera, un ejército ya muy desgastado, el ejército de Siria, también una oferta que vino de los Estados Unidos, sobre todo, en el sentido de buscar una salida neoliberal, democrática, no lo sé cómo llamarlo, porque todos los apelativos no se adaptan, no conjugan bien en el mundo árabe o en esta región. Entonces, pero hay una seducción de parte de algunos países. Yo diría que incluso a Israel la tomó por sorpresa la evolución de esto. Yo creo que Israel no pensaba que en pocos días se iba a terminar saliendo Bashar al-Assad, quien en definitiva, según me dicen, esto puede ser cierto o no, finalmente estaba dispuesto a buscar soluciones con la propia Israel, con los Estados Unidos, alejándose, como digo, del eje de la resistencia, desalojando a algunas personas o líderes importantes de Hezbollah dentro de su territorio. Bueno, Rusia dice que fue una salida completamente negociada. Totalmente. Entonces, esto ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Entonces, hay una conjunción de factores, como siempre ocurre, pero este es un mundo altamente convulsionado, esta región, que no encuentra, y además no encuentra, es cierto, factores de unidad entre los diferentes países o comunidades de la región.
Allí cada uno hace su juego, Irán, Arabia Saudita, el Líbano, Turquía, Rusia, Irak, donde hay fuerzas importantes, y es difícil discernir para qué lado está cada uno. En todo caso, yo creo que esto viene, como lo decía Cristian, un periodo grave. Ya han muerto 500.000 personas de allí de Siria a lo largo de estos años. Hay no sé cuántos miles de refugiados repartidos por Europa o por diferentes países. Esto se va a agravar y, en definitiva, esto le viene bárbaro a Israel. Israel es la política del caos a mi alrededor, que no haya nada, que no se constituya ningún país institucionalmente serio, que funcione con economías pujantes. No, eso no le sirve a Israel. A Israel lo que le sirve es el campo arrasado todo alrededor suyo. Y que Egipto ponga las barbas en remojo, porque vamos a ver cómo termina esto. Y Jordania también, porque allí los musulmanes están cada vez más presentes, más incisivos. Estoy hablando de Jordania, ¿no? De Cisjordania. Entonces, es una región que no termina acá, este caos. Este es el juego de la derecha israelí, que en realidad es todos los partidos políticos de Israel están de acuerdo en esta política externa, es decir, masacrar palestinos y generar desestabilización permanente en todos sus vecinos. Juan Carlos. Bueno, a ver, mencionas un punto sumamente estratégico, el régimen de Israel, las ansias de desestabilización en toda la región de Asia Occidental, que eso hace precisamente que cada gobierno, en función de sus intereses nacionales, busquen preservar desde luego su integridad, su soberanía y sus propios intereses. No, repito esto, caso puntual, la República Islámica de Irán, que ha centrado parte de su defensa en defenderse, valga acá la redundancia, del régimen de Israel y en responder, según dicen las propias autoridades, de manera apropiada, determinada y cuando sea sumamente necesario y en el tiempo que sea necesario. Justo el régimen de Israel, Cristian, bueno, bien lo decía Ariel, está aprovechando todo esto. 20 kilómetros más ha avanzado los altos del Golán. Esto le queda a la perfección prácticamente. A ver, si uno dijese, esto ocurrió, digamos, de manera aislada, todo pudiese coincidir de una manera perfecta, pero acá nada da a entender que ocurre de manera aislada todo lo que ha venido sucediendo. Sí, a ver, yo a menudo que me especializo más en lo que son los temas relacionados con Rusia y los temas históricos, muchas veces refiero a que Winston Churchill en su momento llamó a Polonia la hiena de Europa. Yo creo que en este momento Israel está haciendo méritos como para convertirse en la hiena de Medio Oriente. Realmente lo que está haciendo con la excusa de buscar asegurar su posición en la frontera ante este cambio de gobierno en Siria, me parece que es más que nada un oportunismo bastante miserable por parte de Tel Aviv. Pero bueno, desgraciadamente estas actitudes, lo que está sucediendo y viene sucediendo en Gaza, en Cisjordania, realmente Israel está tomando como Estado políticas y actitudes que yo no dudo en calificar como terrorismo de Estado. Ahora bien, si me regalás, Juan Carlos, 30 segundos, quería decir que muy interesante, por supuesto, todo lo que dijo Ariel, pero en una partecita no coincido del todo y respeto, pero es un matiz apenas, pero me parece interesante decirlo respecto a Rusia, que yo en realidad no la veo debilitada. Lo que yo sí veo, por supuesto, que es muy cierto lo de los casi 3 años de guerra y que esto, por supuesto, no es gratis, pero lo que yo sí veo que Rusia lo que no puede hacer es dar la guerra de otro sola. O sea, sus guerras las da sola y muchas veces genera cambios y modificaciones para el bien de toda la humanidad. Lo vimos en la Gran Guerra Patria derrotando al nazismo. Ahora bien, por supuesto que si el ejército sirio y su presidente no tenían voluntad de combate, ya por supuesto que Rusia no puede hacer más. Lo mismo pasó, creo yo, con Irán, porque fijémonos que cuando se inicia esta ofensiva por parte de los terroristas, en el primer día Rusia hace un contraataque con las fuerzas aeroespaciales, lo mismo Irán hace un contraataque, pero a partir del segundo día ya estaba visto que no tenía demasiado sentido, porque el mismo ejército sirio estaba prácticamente entregándose sin luchar. Y eso que eran cerca de 300.000 tropas, 300.000 militares, ¿contra qué? ¿Contra unos 30.000?
contra 20.000 terroristas. Era desproporcionado. Entonces, yo creo, y muy interesante, y con esto cierro esta parte, lo que decía Ariel respecto a los hermanos musulmanes. Y hay que recordar el vínculo histórico de los hermanos musulmanes, por ejemplo, con los nacionalistas ucranianos. Hay que recordar que Said Ramadán, que era el yerno del fundador de los hermanos musulmanes, trabajó en una mezquita en Múnich que le dio y le financió la CIA, y trabajaba junto con Stepan Bandera, también el nacionalista ucraniano, y desde ese entonces ya vienen los vínculos, y esto lo traigo a colación porque dentro de los terroristas se sabe que hubieron ucranianos ayudando con, entre otras cosas, el manejo de drones. El entrenamiento de drones. Y señores, se nos termina el tiempo, lamentablemente. El tiempo es cruel en televisión. Ariel, un gusto como siempre. Cristian, un gusto como siempre, como de costumbre. Tiene razón, Cristiano. Tiene razón lo que dice. Venga, hasta la próxima. Buen inicio de semana y a seguir analizando. Nos vemos. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Hasta mañana.